Hola amigos, hemos vuelto aquí al canal de Pablo Villarrubia Mauso, canal de misterios para todos aquellos que son amantes de los misterios de la humanidad, de los ovnis, de la parapsicología, de la arqueología, incluso de conspiraciones. Y hoy vamos a hablar, como no, de mi último libro, Rumbo a lo desconocido. Viaje a las fronteras de lo insólito. Voy a hacer una serie de capítulos que a lo mejor intercalo con otros temas diversos, también de misterios, pero quiero empezar con la introducción de este libro. Este libro está ilustrado, con muchas fotografías que saqué a todo color en varios países. Yo creo que son 8 países los que tenemos aquí. Son países de Asia, de África y de América, y que a lo largo de varios años, yo diría aquí que están acumulados. Creo que el primer viaje que aparece aquí me parece que es de 2004 hasta 2015 que están registrados. Viajes que yo suelo hacer buscando básicamente misterios. O sea, yo soy un explorador de misterios desde hace muchos años. Yo creo que el primer viaje que hice fue por América, así largo, ¿no? De San Paulo a Santiago de Chile y después a Argentina durante 2 meses, y eso debe haber sido en el año 88. Desde entonces he recorrido más de 40 países, creo que eran 44 la última vez. Muchos de ellos regresé, por ejemplo, a Argentina estuve 8 veces, en México 3 veces, en Rusia 3 veces también, en Brasil innúmeras veces, por supuesto. Y bueno, en este libro concentro a 8 países, si no me equivoco, y estos viajes buscando estos misterios que mencioné al principio. ¿Cómo surge el libro? Bueno, acumulando mucho material fotográfico, entrevistas, viajes por mi cuenta, viajes también por Cuarto Milenio. Y aquí yo quiero, en ese primer capítulo, recuerdo un poco mi infancia, mi juventud, mi adolescencia y mis maestros. Yo creo que eso es fundamental, es lo que nos hace, ¿no? Después ya de adulto, lo que somos. Y esas influencias fueron fantásticas. Yo solo puedo bendecir a todos estos amigos que están todavía conmigo y los que se fueron por haberme enseñado tantas cosas. Por ejemplo, puedo hablar del profesor Gabriel D'Annunzio Baraldi, este señor italiano que vivió mucho tiempo en Argentina y que en los años 80 me enseñó, me estuvo contando muchas historias sobre la Atlántida. Empecé a soñar con Atlántida, bueno, ya antes, ya de niño ya me gustaba el tema Atlántida, pero Baraldi, que yo le llamo el último atlantólogo, me llevó de su mano a muchos de esos misterios de Atlántida. Algunos no creerán en Atlántida, no hace falta creer en todo lo que dicen de Atlántida, pero yo digo siempre que es una historia, un mito muy bonito que prácticamente ha desaparecido. Siento que ya no hay atlantólogos, por eso le llamé el último atlantólogo. Quedarán pocos actualmente, pero era un personaje muy interesante. En esa mi infancia mi abuelo tuvo mucha influencia también. Él que llegó a Brasil y se fue, yo me acuerdo que me contaba de sus viajes al Mato Grosso. Allí se iban con varios amigos, en aquella época, te estoy hablando, a lo mejor estoy hablando años 50, y me contaba de los yacarés, ¿no? De los caimanes que él vio cuando navegaba por los ríos del estado de Mato Grosso, estado que por supuesto ha sido de una influencia tremenda también mi imaginario, con toda la historia de Fawcett, que es uno de los capítulos de la desaparición del coronel Percy Fawcett en 1925, buscando una civilización de origen atlante en el corazón de Brasil, Mato Grosso, que es una región amazónica. Y claro, mi abuelo me contaba esas historias y después conecté sus viajes por allí con la historia de este hombre, de este coronel británico que buscaba una civilización. No sabemos si todavía existente en aquella época, en el 25. Él hablaba también de mundos subterráneos, algo que nuestra amiga Deborah Goldstein conoce muy bien.
Y también, bueno, entre esas historias, otra persona que influyó para que yo pudiera futuramente escribir libros como este, como Rumbo a lo Desconocido, fue mi querido maestro, uno de los pioneros de la ciencia ficción brasileña y de la parapsicología brasileña, el profesor André Carneiro, a quien debo mucho, porque en aquellos años 80 me acompañaba a muchos reportajes que hacía para el periódico Shopping City News, Jornal da Cidade de São Paulo, donde yo tenía la columna Vida Alternativa, donde me dedicaba a esos temas. Que un día os contaré la historia de cómo llegué a ese periódico y cómo empecé a ser la única columna de un diario en São Paulo que trataba de temas de misterios, temas alternativos, ya decía, vida alternativa y también de salud alternativa. Un día os contaré esa historia porque tiene su gracia y tiene también su misterio y su sincronicidad, como no. Otra persona que influyó y que creo que hablo aquí en el principio, en la introducción de Rumbo a lo Desconocido, es el profesor Ramón Merino Molinero. Este gran mago, este gran derviche, este genio absoluto, un genio total, un español que vivía en São Paulo, que creó un pequeño grupo esotérico rodeado de sus discípulos, discípulos de todo, yo diría, de todas clases sociales, y este hombre él fue discípulo del célebre Gurdjieff, del gran Gurdjieff, el mago Gurdjieff, este hombre tan extraño, este personaje enigmático que deambuló por las estepas asiáticas, ¿no?, a principios del siglo XX, y que Ramón Merino Molinero llegó a conocer en persona en su castillo de París, creo que en los años 40. El profesor Molinero murió con una edad longeva, yo creo más de 90 años. Otra persona también que me dejó, o sea, digamos que dejó marca en mi trabajo, después de mis investigaciones, fue el gran sacerdote Óscar González Quevedo, el padre Quevedo, otro de los pioneros también de la parapsicología latinoamericana, creador del CLAP, Centro Latinoamericano de Parapsicología en São Paulo, que fue durante una época perseguido también por sus superiores, porque en algún momento se cree que él negó la existencia del demonio, del diablo, casi una herejía para la Iglesia Católica. Pero bueno, fue rehabilitado el padre Quevedo, pero ya no volvió con toda aquella fuerza que tenía el CLAP, ese gran centro que todavía existe de alguna manera, se conserva. Ahora se llama Instituto Padre Quevedo en Brasil, y vale la pena que miréis por internet Instituto Padre Quevedo. Aparte de esto, también hablo en esta introducción de mis inicios en ufología con el GIFIT, Grupo de Investigaciones de Fenómenos Extraterrestres, que a los 16 años creé en São Paulo junto con muy buenos amigos como mi querido amigo Helio Torres, que hace pocos días hablé con él. Aquí habíamos perdido contacto desde hacía muchísimos años. Wilson García Rodero, otro gran amigo. Valdir Fontes, su primo también, el hermano de Wilson, Carlos. Y todos componíamos este grupo de personas inquietas, de chavales, ¿no?, de muchachos, pibes inquietos en aquella São Paulo de los años 70, haciendo vigilias ufológicas, alertas ovnis, observando el cielo con nuestros telescopios y usando la internet de aquella época, que eran los recortes de prensa sobre los asuntos más extraños, más bizarros, más misteriosos que encontrábamos en la prensa. Lo recortábamos, lo pegamos en hoja y leíamos esa información en aquella época, los fines de semana, cuando hacíamos nuestras reuniones. Bueno, esto es básicamente, aparte, influencias literarias, también me gustaría hablar para finalizar esta parte. En la casa de mi abuelo, me acuerdo, allí en Vila María, Vila Guilherme, hablábamos, mi abuelo tenía muchos libros sobre Julio Verne y aquellas portadas maravillosas. Había traído esos libros de España y eran unas portadas preciosas, creo que de Sopena. A ver si encuentro alguna fotografía para incluirla.
Eran, claro, esos libros, yo leí algunos de ellos, como Viaje al centro de la Tierra a la Luna. Julio Verne, yo creo que ese fue el más grande de todos los escritores de ciencia ficción, aparte de eso, fue un profeta. También me acuerdo de un libro maravilloso de Comas Solà. Comas Solà fue un gran astrónomo catalán que escribió un libro llamado La Astronomía, y mi abuelo tenía ese libro y me acuerdo ver las primeras láminas, ¿sabes? Porque eran libros con láminas, con dibujos de la luna, de las lunas de Ganímedes. Fue uno de los primeros que con su telescopio desde el observatorio en el Tibidabo, él observó los satélites, los 4 principales satélites de Júpiter, Io, Europa, Ganímedes y Calisto, y hacía dibujos de las manchas, de la superficie de lo que veía. Más tarde aparecerían las historias también de Sisto Paz con los seres de Ganímedes, ¿no? Planeta habitado, y ahora la NASA tiene un gran interés por ese satélite porque podría ser uno de los candidatos a la vida en nuestro sistema solar. Podría hablaros de mi telescopio que yo mismo construí cuando tenía 12, 13, 14 años, y de las observaciones astronómicas, pero eso lo dejaremos para otra vez. Lo que quiero recordar es que en el rumbo a lo desconocido os hablo un poquito de esos comienzos para después ya lanzarnos a la aventura. Ojalá que a partir de ese libro vosotros podáis viajar también a otros países como Armenia, Camerún, Bolivia, Brasil, pero eso veremos, haré un resumito de estos capítulos poco a poco en estos vídeos. Y la editorial es Odeón, desde la página de Odeón podéis comprar el libro, creo que más barato que en Amazon, pero está en varios lugares. Y yo recomiendo principalmente para aquellos que tengan un espíritu de viajero, e incluso del viajero leyendo. También uno puede viajar en las lecturas, me parece muy bonito, principalmente en estos tiempos de COVID. Amigos, muchísimas gracias. Por favor, no os olvidaros de suscribiros al canal, de dar un like, un me gusta, y os agradezco y hasta el próximo vídeo.